Prince, un icono del deseo desatado y las batallas silenciosas, amó una vez a 5 hombres que el mundo veneraba. Nadie habló de ello, no por vergüenza, sino porque el mundo nunca ha sabido ser amable con quienes se atreven a vivir fuera de sus límites. No hubo documentos, ni fotografías, ni declaraciones públicas, solo un puñado de miradas robadas, unas noches interminables y canciones que se resistirán para siempre a un único significado. George Michael fue el primero en suscitar murmullos, pero los nombres que le siguieron dejaron a la gente sin aliento. Una bailó a su lado en Estudio 54 con un vestido de piel. Otro le llamaba el fantasma resplandeciente que se demoraba en cada toma en el estudio. Un hombre vivió libremente y en voz alta. Otro nunca encontró el valor. Prince nunca escribió sus nombres, pero contó su historia en el lenguaje de la melodía, en el dolor de sus ojos, en silencios tan pesados que sonaban más fuerte que cualquier acorde. Y si todavía estás aquí, todavía escuchando como comentario y suscribirse, porque ahora estamos entrando en la verdad que él llevó en silencio hasta su último aliento. Cuando George Michael conoció a Prince por primera vez, no le miró a los ojos, no por timidez, sino porque la mirada de Prince, tranquila y penetrante, podía detener a un hombre a mitad de frase, a mitad de pensamiento, a mitad de latido. Había algo en la forma en que Prince observaba a los demás que hacía que uno se sintiera totalmente expuesto, no por las preguntas, sino por su profundo silencio. Años más tarde, alguien que trabajó en el equipo de iluminación de los MTV VMA a finales de los 80 contó: nunca había visto a George tan tenso. Normalmente se reía mucho, era muy extravagante. Pero aquel día, entre bastidores, antes de que llegara Prince, George siguió ajustándose la manga. 4 veces, aunque no pasaba nada. Todo el mundo pensó que se trataba simplemente de respeto mutuo entre 2 estrellas, pero los que entendían a George comprendían cómo ocultaba siempre sus verdaderas emociones tras una fachada segura de sí mismo, y sabían que había algo más, un temblor sutil, difícil de nombrar. Prince permaneció como siempre. Pocas palabras, ninguna palmada en la espalda de camaradería. Pero su presencia era tan clara como una declaración. Se vieron durante unos minutos, suficientes para que alguien del equipo pronunciara más tarde una frase que se convirtió en un rumor perdurable. Conectaron musicalmente, pero parecía algo más. Fue la cumbre de la carrera de ambos. George, que acababa de salir del candelero de Wham, se estaba redefiniendo como un artista serio, profundo y profundamente conflictivo. Prince, siempre atípico, seguía siendo un icono de género fluido, salvaje y solitario dentro del propio mundo que había creado. No se parecían, pero tampoco eran tan diferentes como la gente imaginaba. Ambos habían ocultado aspectos de sí mismos. Ambos vivían entre 2 mundos, uno para actuar, otro para respirar. Y sí, entre millones de fans que les adoraban. Cualquiera podría comprender realmente el agotamiento de mantener perpetuamente 2 versiones de uno mismo. Probablemente fueron ellos, pero lo significativo no reside en su encuentro, sino en lo que siguió. Nadie habló nunca de ello. Ni fotografías compartidas, ni entrevistas que mencionaran el encuentro, ni actuaciones conjuntas. Los únicos vestigios eran indicios dispersos en su música. Muchos fans creen que Father Figure, la tierna y conflictiva canción de George, tiene una clara influencia de Prince. Las armonías etéreas, las letras suplicantes pero sensuales, el espacio musical que se cierne entre el deseo y el tabú, todo evoca el espíritu de la lluvia púrpura. George nunca lo confirmó, pero tampoco lo negó. Cuando se le preguntó, se limitó a sonreír débilmente. Escucho a Prince como me escucho a mí mismo, pero con más audacia. Prince era aún más reticente. Nunca mencionó a George Michael, aunque todo el mundo sabía que conocía bien la música del artista inglés. Pero a veces, el silencio de Prince era su forma de salvaguardar lo que le era más preciado. Los que le entendían sabían que si no mencionaba a alguien, no era porque no pensara en ellos, sino porque no quería que nadie más tocara esa conexión. Se rumoreaba que habían hablado por teléfono varias veces. Un productor dijo una vez que George había experimentado con un riff de guitarra a lo Prince, solo para ver cómo se sentía. Y después, envió ese segmento en una cinta de casete para que Prince lo escuchara. Se desconoce la respuesta, pero unas semanas más tarde, George escribió un estribillo muy diferente, como queriendo responder a través de la música.
Ese segmento nunca se publicó. Permaneció en un cuaderno, olvidado después de que George saliera de un periodo de crisis. Lo curioso es que, para ser dos individuos con poder suficiente para colaborar, para crear algo audaz, no lo hicieron. Ninguna colaboración. Ni invitaciones a cantar juntos. Ninguna pista a los medios de comunicación. Pero fue precisamente esa distancia, la de la evasión, la que hizo que la gente se preguntara si no había nada. ¿Por qué un silencio tan profundo? Un músico que trabajó con George en aquella época contó que George temía a Prince. No en un sentido negativo, sino que temía perder sus límites. George dijo una vez que si se acercaba demasiado a Prince, se sentiría arrastrado. Ya no sabría quién era, porque Prince nunca mantenía los límites, y George siempre se sentía atraído por lo peligroso. Quizás alguna vez se apreciaron mutuamente. Tal vez fuera una amistad, tal vez fuera una chispa fugaz de afecto que nunca llegó a encenderse del todo. Pero una cosa es cierta, entre ellos existía una emoción indefinible, una que no podía borrarse. Años más tarde, cuando George hablaba de sus días de angustia, en los que tenía que ocultar su identidad por miedo a ser juzgado, alguien le preguntó, ¿has amado alguna vez a alguien a quien no te atrevías a reconocer? George hizo una pausa de unos segundos. Miró por la ventana y luego contestó simplemente, hay algunas personas a las que guardo para mí, porque si hablara de ello, temería que este mundo hiciera añicos lo más hermoso que había entre nosotros. Nadie sabe a ciencia cierta a quién se refería George, pero esa respuesta, como una tenue sombra púrpura que pasa de largo, dejó a todos momentáneamente boquiabiertos. Prince partió de este mundo como vivió, de forma abrupta, sin explicaciones y dejando tras de sí innumerables interrogantes. George le siguió poco después, portando melodías inacabadas y conexiones nunca nombradas. Su historia, si realmente existe, solo puede entenderse a través del sentimiento, una breve mirada entre bastidores, un pasaje musical que lleva la influencia del otro, un largo silencio que, si se escucha con demasiada atención, resuena como una nota sostenida persistente en una canción de amor sin palabras. Y sí, como alguien dijo una vez, la música es donde pueden esconderse las emociones más verdaderas. Entonces quizá Prince y George Michael se amaban, se comprendían y se negaron a articularlo, para preservar su belleza inicial. Nadie necesita saberlo todo, porque algunas conexiones solo pueden existir cuando permitimos que permanezcan ambiguas, entre la luz y la sombra, entre una canción y una historia nunca contada. La gente empezó a decir cosas peculiares, cuando Prince y Silvestre estuvieron cerca el uno del otro, nada explícito, y nadie captó ningún momento concreto. Pero cuando ambos aparecieron en la misma pista de baile, bajo las mismas luces y dentro del mismo espacio silencioso, lo que dejó a la gente sin aliento no fue la música, sino una emoción extraña y sin nombre, una especie de curiosidad mezclada con duda, como si estuvieran presenciando algo familiar, pero ajeno, íntimamente cercano, pero separado de toda una vida. Eran los años 80. Prince acababa de llegar a Nueva York, en la cima de su ascenso, un periodo en el que su fama ardía más que cualquier luz de escenario. Sylvester era diferente, ya era un icono, no solo en la música, sino también una voz tranquila para los que no podían hablar por sí mismos. La gente le llamaba el disco Queen, pero en realidad no necesitaba ningún género para definirse. Era Sylvester, único. Un estilo en sí mismo, una pregunta que nadie podía responder, y fue precisamente ese contraste lo que atrajo a Prince, no con una mirada encaprichada, no con la bulliciosa persecución que se encuentra en las baladas, sino con admiración, con una cauta pero innegable fascinación. En una industria a menudo lastrada por expectativas y marcos rígidos, Sylvester era como una lección viviente. Uno no necesitaba elegir un bando, podía ser él mismo, y sin embargo trascenderse a sí mismo. Y tal vez dentro del corazón de Prince en ese momento, también había una voz silenciosa que anhelaba una escapatoria para sí mismo. Se conocieron en las deslumbrantes luces de Estudio 54, un lugar donde nadie necesitaba explicar nada, donde las diferencias se celebraban con el silencio de los que eran como ellos. No necesitaban hablar para que nadie supiera quiénes eran, simplemente necesitaban estar allí. Pero entre Prince y Silvestre seguía habiendo algo distinto a los demás. Una hora, un periodo breve, pero suficiente para encender cientos de historias fragmentadas. Ambos desaparecieron entre la multitud. Ni a un camerino,
ni a un coche, ni nadie les vio ir al sótano o a la azotea. Simplemente, de repente, ya no estaban allí. Contaba alguien que trabajaba allí. No estaba claro si era verdad o el recuerdo estaba teñido de bebida. Lo recuerdo perfectamente. Prince vestía un traje de terciopelo púrpura, junto a Silvestri, que en aquel momento llevaba un largo abrigo de piel blanca hasta los tobillos. No hablaban, solo estaban cerca. Pero, ¿podía sentirlo? La forma en que dos personas estaban cerca la una de la otra, y toda la habitación dejaba de moverse, como si entre ellos hubiera algo que todos veían, pero nadie se atrevía a nombrar. Eso fue lo que cautivó a todo el mundo, no porque fueran abiertos, sino porque no necesitaban serlo. Mantenían todo en una zona gris, un lugar donde la imaginación y el miedo se entrelazaban. Funk y disco. Dos corrientes aparentemente opuestas se fusionaron entre esos dos individuos. Prince con su funk poco convencional, su guitarra eléctrica y sus gritos llenos de color. Sylvester con su sonido disco, suave, femenino pero potente, como si toda la pista de baile fuera una iglesia y él el predicador. Su conexión tácita llevó incluso a algunos miembros de la industria musical a imaginar una colaboración artística. Pero nunca se produjo, ni grabaciones, ni canciones, ni giras conjuntas. Eso no hizo sino alimentar aún más los rumores. La gente empezó a creer que el propio silencio era la prueba, como si lo que no ocurrió fuera lo más memorable. Hay un detalle sutil que pocos notaron, pero es muy revelador después de esa noche. El estilo de Prince comenzó a cambiar sutilmente. Las camisas transparentes, el maquillaje cargado en los ojos, los prolongados movimientos de interpretación que transmitían una indiferencia perezosa, pero que eran totalmente intencionados. Todo ello insinuaba algo más cercano que nunca al espíritu de Sylvester. No imitación, sino continuación. Una forma silenciosa de herencia. Prince nunca habló de ello, pero el tiempo deja marcas más indelebles que las palabras. En cuanto a Sylvester, tampoco mencionó nunca aquella noche, pero en una entrevista de 1982, cuando le preguntaron por sus inspiraciones musicales, dejó una afirmación persistente. Hay personas que, por el mero hecho de cruzarse en el camino, dejan una huella indeleble para toda la vida. Nadie le dio mucha importancia en aquel momento, pero ahora, echando la vista atrás, esa declaración parece una carta sellada enviada al corazón de los oyentes. Años después, cuando ambos ya no estaban en los escenarios en su mejor momento, la gente seguía hablando de ellos como parte de aquellos años. Pero lo que obsesionaba a la gente no era lo que ocurría, sino lo que no se permitía que ocurriera. Quizás compartieron una habitación, un baile lento, o algún comentario incómodo bajo las luces doradas, pero también es posible que simplemente permanecieran quietos, en silencio, simplemente respirando juntos. Esa quietud entre artistas que vivían del sonido se convirtió en la resonancia más fuerte, en una época en la que vivir auténticamente significaba sacrificio. Dos individuos negros y excéntricos, que desafiaban las definiciones de género y de la sociedad, eligieron empatizar sin necesidad de nombrarlo, y quizás eso es lo que les hizo más grandes que cualquier álbum jamás publicado. La verdad no está en ninguna parte, ninguna cinta la grabó, ninguna confesión se hizo. Pero en la mente de quienes vivieron aquella época, entre la bruma de la bebida, las luces y los ojos que los vieron pasar el uno junto al otro, aún perduraba algo, como si hubiéramos sido testigos del amor, aunque solo fuera en una mirada. ¿Y si el amor, y en todas sus formas, existió realmente entre Prince y Sylvester, entonces quizás no fue en besos públicos, sino en la quietud misma de una noche, donde dos individuos se atrevieron a ser ellos mismos, en un mundo que aún aprendía a aceptar la diferencia. Incluso antes de conocerse, Rufus Wainwright siempre sospechó ese peculiar sentimiento. Cada vez que se sentaba al piano, un tono púrpura se entretejía sutilmente en la melodía, como un fantasma no invitado. Nunca le puso nombre. Simplemente dijo, siempre imaginé a Prince observándome desde una nube de terciopelo. La frase parecía un juego de palabras. Pero los que entendían la música de Rufus entendían la influencia silenciosa pero persistente. Se daban cuenta de que no era mera imaginación. Lo curioso es que no hay fotografías compartidas de ellos, ni una sola canción editada, ni una línea en las notas del álbum que mencione los nombres de ambos. Pero los que están en la industria, los que frecuentaron los estudios de Los Ángeles en 2006, cuentan una historia diferente. Un encuentro casual, pero que dejó un eco que dura más de una década.
El productor presente aquel día declaró con franqueza: nada fue explícito, pero la atmósfera de la sala cambió, como si dos tormentas de distintas direcciones se encontraran, sin chocar, pero haciendo que todo se detuviera. Prince, para entonces un icono casi surrealista, siempre eligiendo el misterio como arma. Rufus, más joven, diferente a su manera, aún luchando por definir su voz en un mundo que todavía dudaba de los que se atrevían a vivir con autenticidad. No eran de los que se acercan fácilmente, pero quizás, precisamente por eso, se entendían. La historia de aquel día en el estudio no se ha contado con detalle. Solo se sabe que Prince apareció durante unas horas, escuchó una maqueta de Rufus. Dijo poco, se limitó a asentir, y luego desapareció. Pero esa presencia fue suficiente para que años después Rufus se refiriera a ella como un toque extraño. Me sentí observado, no de forma escrutadora, sino con comprensión. Muchos fans se han preguntado si realmente existía tal respeto y comprensión. ¿Por qué no crearon algo juntos? ¿Por qué ninguna grabación? ¿Ninguna balada que combinara funk y clásica? ¿Ningún rastro oficial? Pero esa pregunta no tiene fácil respuesta. Prince, que nunca hacía nada previsible, tenía muchos proyectos que solo existían en su memoria y en la de quienes le rodeaban. Tal vez sintió eso entre ellos. La conexión solo tenía que existir en ese preciso momento. No hay necesidad de retenerlo, ninguna necesidad de continuarlo. También es posible que reconociera en Rufus una versión de sí mismo demasiado honesta, demasiado vulnerable, hasta el punto de no querer arrastrarlo a su complejo mundo. Rufus era diferente. Estuvo a punto de escribir una canción titulada El Principito, una mezcla innegable de admiración y emoción personal. Pero luego la abandonó. Por una razón. Temía que se malinterpretara y que no pudiera volver a soportarlo. Nadie preguntó por qué. Pero los que conocían la historia de la vida privada de Rufus, los conflictos entre su verdadero yo y el personaje público que llevaba, lo entenderían. Hay cosas que prefirió mantener en privado, no por vergüenza, sino porque, de revelarse, ya no serían tan bellas como cuando residían en su corazón. Una de las razones por las que persistieron los rumores entre Prince y Rufus fue la inquietante sutileza que ambos mostraban en su música. Las persistentes notas graves de Rufus, ese temblor suave y frágil, como si se aferrara a algo inalcanzable, recordaban mucho al lado oculto de los temas funk teñidos de púrpura de Prince. Ambos eran artistas que nunca rehuyeron poner la vulnerabilidad en el centro del escenario. Ninguno de los dos necesitaba compasión, pero tampoco trataron nunca de parecer fuertes. Quizá precisamente por eso la conexión entre ellos, si es que existía, resultaba tan difícil de definir. Ninguno de los dos pertenecía al mundo de los nombres unidos para vender discos. No necesitaban estar atados, no necesitaban nombrarse para afirmar nada. Podían mirarse durante 10 minutos y mantener esa sensación durante 10 años. Cuando Prince falleció, Rufus fue uno de los pocos artistas de la generación más joven que optó por el silencio. Ni cartas abiertas, ni canciones de homenaje, ni vigilias públicas con velas. No fue hasta casi un año después, durante un pequeño concierto en Viena, cuando Rufus tocó en silencio una pieza musical inédita y dijo: «Una vez tuve la intención de llamar a esta canción Little Prince, pero nunca tuve el valor». Y luego no ofreció más explicaciones. Esa elección entre el silencio y el reconocimiento parece reflejar toda la naturaleza de esta enigmática relación. No se necesitan nombres, ni marcos, solo un punto de contacto. Pero como todos los verdaderos artistas, tanto Prince como Rufus comprendieron que algunas conexiones solo debían permanecer como leyendas, porque solo como leyendas pueden trascender los límites de las palabras, de las imágenes, y perdurar para siempre en la percepción del oyente. Y, quién sabe, en la música posterior de Rufus, cuando el sonido se asienta como una tenue bruma, sigue apareciendo sutilmente un matiz púrpura, como recuerdo de una tarde de 2006, en un estudio de Los Ángeles, en la que dos artistas necesitaron pocas palabras, pero se escucharon mutuamente con profunda claridad. No todos los encuentros entre dos personas profundamente influyentes desembocan en colaboración, amistad o escándalo. A veces, todo lo que queda es una simple mirada. Sin embargo, algunas miradas tienen el peso suficiente para permanecer entre dos personas durante años. La gente aún recuerda una noche entre bastidores en los MTV VMA de finales de los 90. No hubo discusiones ni gritos, pero el ambiente estaba aleccionado.
como el agua justo antes de desbordarse. Prince estaba allí, como de costumbre, vestido de terciopelo púrpura, cuello alto, su mirada barriendo a todo el mundo. RuPaul también estaba presente, imponente, resplandeciente, con una sonrisa en los labios, pero los ojos afilados como dagas. La sala bullía de luces y celebridades, pero solo dos miradas evitaban deliberadamente cruzarse. RuPaul dijo una vez en un programa de entrevistas que había visto a Prince mirándome de lejos, y luego cambió de tema tan rápidamente que el público apenas captó sus palabras. Y Prince no mencionó ni una sola vez a RuPaul. Ni entrevistas, ni citas, ni evasivas, solo silencio absoluto, como si cada pregunta no mereciera una respuesta. La cuestión radica aquí en que eran demasiado parecidos, y esa misma similitud les impidió conectar. RuPaul, un individuo abiertamente gay, viviendo auténticamente hasta la médula, transformándose en un icono de la liberación de género. Alguien que no solo dominaba el escenario, sino que obligaba al mundo entero a enfrentarse a la verdad sobre lo que se consideraba desviado. RuPaul no ocultó nada. Nunca. Y Prince, de quien el mundo sigue debatiéndose a día de hoy, ¿era maricón? ¿Cuánto de esa imagen era genuina? ¿Cuánto era arte que él ni confirmaba ni negaba? Simplemente permitía que la gente especulara, y utilizaba esa misma ambigüedad como una mortaja de terciopelo sobre todos sus asuntos privados. Una era un espejo, la otra, una sombra. Se rumoreaba que en la gala de ese año, el estilista de Prince le impidió entrar al mismo tiempo que RuPaul, porque no quería que los medios los fotografiaran en el mismo marco. No existen pruebas concretas, pero los que trabajaban en la industria en aquella época confirmaron que Prince era extremadamente receloso de ser etiquetado, de cualquier etiqueta, especialmente las relacionadas con la comunidad. No porque odiara, sino porque temía ser encasillado, incomprendido, perder el control sobre su propia imagen, una obsesión silenciosa pero poderosa. Así, mientras RuPaul vivía desmantelando límites, Prince vivía para mantener los límites perpetuamente ambiguos, intocables por cualquiera. La historia empezó a difundirse más ampliamente después de que un antiguo miembro del equipo de RuPaul revelara inadvertidamente en un podcast. Ru dijo una vez: «No me molesta que Prince no me hablara. Solo lo lamento. Lamento saber que me vio, pero no se atrevió a mirar atrás». Esa declaración, desprovista de ira, ocupa, solo contenía un profundo pesar. Un pesar no por una conversación perdida, sino por toda una generación dividida por la elección de vivir auténticamente o vivir dentro de un aura cuidadosamente editada. Esa fue su mayor dicotomía. RuPaul eligió tanto el centro de atención como el escarnio, aceptando el ridículo a cambio de libertad. Prince, aunque igualmente poco convencional, de género fluido y desafiante de las normas, siempre mantuvo un velo de niebla. Mostraba a los demás lo que quería que vieran, pero nunca les permitía tocar su yo más auténtico. Alguien preguntó una vez si Prince odiaba a RuPaul, pero quizá la pregunta más acertada sea si Prince tenía miedo de mirar a RuPaul, porque allí había un espejo, un reflejo sin capa de terciopelo que ocultara nada, y tal vez lo que temía no era ser etiquetado, sino verse a sí mismo en él y no estar dispuesto a reconocerlo. RuPaul nunca expresó su culpa. En otra ocasión, cuando le preguntaron por los artistas con los que le hubiera gustado trabajar, dudó un momento y se limitó a decir Prince. Pero supongo que algunas conexiones son demasiado frágiles para forzarlas, una conexión demasiado delicada para obligarla, un reconocimiento ligero pero profundamente sentido. En el mundo del espectáculo, entre bastidores, abundan los encuentros anónimos, pero rara vez una no relación perdura tan profundamente en la memoria. Tal vez sea porque tocó un nervio en carne viva que muchas personas queer de color han experimentado al tener que elegir entre ser amadas y ser auténticamente ellas mismas. RuPaul eligió un camino sembrado de piedras. Prince eligió un camino iluminado por luces. Ambos eran solitarios a su manera. Nadie sabe si Prince hubiera vivido más tiempo, si habría buscado a RuPaul, quizás solo para decirle una simple frase como «te veo». Pero en el mundo no caben los «y sí». Lo que queda es una historia incompleta, una mirada no dicha y una conexión nunca articulada. RuPaul, en un programa reciente, al remezclar una vieja canción, añadió inesperadamente un ritmo suave y divertido, muy parecido al de Prince. Nadie lo mencionó, pero quienes seguían a ambos individuos
sabían que era un saludo tardío. Una disculpa que RuPaul quizá nunca tuvo la oportunidad de expresar. Y también su forma de concluir un capítulo sin nombre de su viaje. No todas las personas cercanas a Prince pudieron mantener esa posición durante mucho tiempo. Entre los cientos de personas que afirmaron conocer a Prince, solo unos pocos nombres dejaron una huella verdaderamente indeleble. No porque fueran famosos, sino porque entre ellos y él existía algo genuinamente indefinible. Jermaine Stewart fue uno de esos pocos raros. No hay imágenes muy difundidas, ni entrevistas directas. Pero los miembros de la industria que trabajaron en Minneapolis a principios de los 80 siguen contándolo como una verdad incuestionable. Durante un breve periodo, Prince y Jermaine fueron inseparables, desde el estudio hasta los ensayos. Incluso se susurraba que los dos habían vivido juntos en un pequeño apartamento en la parte alta de la ciudad, donde Prince compuso algunos de sus temas iniciales para 1999. Jermaine era el tipo de persona que otros podrían pasar por alto fácilmente. Amable, reservado, de estilo fluido en cuanto al género, pero no ostentoso. No necesitaba hacer declaraciones. Simplemente tenía que estar ahí, con una sonrisa y un traje de gran tamaño, con unos ojos que siempre parecían estar reflexionando sobre algo profundo. Jermaine era abiertamente gay, pero de una forma de la que la gente a menudo no se daba cuenta hasta que él ya no estaba. No porque lo ocultara, sino porque no sentía la necesidad de proclamar en voz alta lo que consideraba evidente. Con Prince, todo era más complejo, y ahí es precisamente donde empezó el conflicto. Ambos se conocieron en un momento crucial en el que se estaban definiendo. Prince, acercándose a su cenit con 1999, y Jermaine, empezando a forjar su propio camino tras abandonar el grupo Shalamar. Ambos compartían la pasión por el funk, adoraban las melodías clásicas, pero disfrutaban rompiendo las convenciones y despreciaban los límites de género en su moda o actuación. Pero bajo esa sincronía yacía una importante brecha que ambos sentían, pero ninguno se atrevía a articular. Jermaine eligió la dulzura. Prince eligió el control. Jermaine optó por decir la verdad a través de la música, con un éxito como We Don't Have to Take Our Clothes Off, cuyo significado trascendía con mucho sus palabras literales. Era una declaración de autonomía, de afecto, de no tener que estar atado a lo físico, de que nadie tiene derecho a coaccionar a nadie, ni al hombre con el hombre, ni al hombre con sus propias nociones preconcebidas. Prince, por su parte, aunque también escribía sobre el deseo, la libertad y el desafío a las normas, siempre optó por controlar la narración. Mostraba rebeldía a la gente, pero solo cuando había coloreado y arreglado meticulosamente cada matiz. No había lugar para el reconocimiento público, ni para la libertad más allá de su control. Y entonces, aparentemente después de solo unos meses, todo se fracturó. Nadie sabe la razón exacta. Algunos miembros de la industria contaron que, durante una sesión de grabación, Prince cortó bruscamente una pista vocal de Jermaine sin dar explicaciones. En otra ocasión, Jermaine llevó su maqueta para tocarla ante Prince, esperando recibir su opinión, pero éste se limitó a guardar silencio, levantarse y abandonar la sala sin decir palabra. Quizá porque la melodía era demasiado personal, quizá porque Prince se veía a sí mismo en ella, pero no quería reconocerlo. Los rumores sugerían que discutían sobre dirección musical, pero sus allegados decían que, en realidad, se trataba de filosofías de vida diferentes. Jermaine quería que Prince fuera más abierto, más auténtico. Prince, por el contrario, lo veía como una intrusión en su mundo privado, un mundo que había pasado muchos años construyendo, con cientos de capas de defensa. Uno vivía para ser él mismo, el otro vivía para que los demás nunca supieran realmente quién era. Ambos eran solitarios, pero no encontraban compañía en esa soledad. Desde entonces, nadie volvió a verlos juntos. En las entrevistas, Jermaine rara vez mencionaba a Prince, pero cada vez que lo hacía, su voz se hacía extrañamente más grave. Prince era uno de los artistas más inteligentes y escurridizos que he conocido, dijo una vez. Creo que me entendía, pero también puede que simplemente no quisiera enfrentarse a lo que yo representaba. Años más tarde, un productor anónimo que trabajó con ambos compartió Jermaine, escribió una vez una canción inédita llamada Invisible Man. Todos pensaban que se trataba de un amor gay oculto, pero yo estaba seguro de que se trataba de Prince. Era como Jermaine veía a Prince, brillante, pero inalcanzable. Prince, como siempre,
No respondió. Sin confirmación. Sin negación. Sin palabras. Ese silencio, para muchos, fue el aspecto más conmovedor. Porque una relación, por hermosa que sea, si no se reconoce, no es diferente de si nunca hubiera existido. Cuando Germaine falleció, alguien preguntó si Prince le había enviado flores o le había dado el pésame. Nadie lo sabe. Ninguna prensa lo grabó. Pero una fuente de Paisley Park relató ese día. Prince vistió todo de blanco. Cerró su estudio todo el día. No admitió a nadie. No grabó nada. No pronunció palabra alguna. Se limitó a tocar repetidamente una vieja maqueta sin nombre. La voz un poco ronca, imperfecta, pero cualquiera que la oyera la reconocía. Era Germaine. Tal vez esa fue la forma que tuvo Prince de despedirse. Una forma que nadie oyó, que nadie vio, pero que existió. Bajo las brillantes luces del pop y el funk, Prince no era simplemente un artista. Era un emblema de lo indefinible. 5 relaciones rumoreadas. 5 facetas de un individuo que caminaba perpetuamente por la línea entre la luz y la sombra, la apertura y la ocultación, no para juzgar, sino para comprender. Que a veces, cuanto mayor es el talento, más profunda es la soledad. Estas conexiones con George Michael, Sylvester, Rufus Wainwright, RuPaul y Germaine Stewart no son simples rumores. Son testamentos de afectos genuinos entre individuos que se atrevieron a amar, pero que no siempre fueron capaces de hacerlo libremente. Si encuentras una parte de ti mismo en esta historia, la búsqueda de uno mismo, la lucha entre la autenticidad y la pretensión, por favor, dale a me gusta, comenta con tus pensamientos y suscríbete, porque a veces lo que necesitamos no es confirmación, sino una comunidad que escuche y empatice. Y quién sabe, tal vez tú también seas portador de una historia jamás contada como lo fue Prince. Muchas gracias por seguir con nosotros hasta el final. Si te ha gustado este video, no dejes de darle a me gusta y suscribirte para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones diarias. Ahora no dudes en echar un vistazo a algunos de nuestros últimos y más populares videos que aparecen en tu pantalla. Adiós y hasta la próxima.